la sirvienta de piel oscura obligada a arrodillarse mientras servía la cena. Pero 24 horas después, hizo que toda la familia millonaria se pusiera de pie y aplaudiera. Nadie en aquella mansión sabía que la mujer que se inclinaba para limpiar el suelo había sido una luchadora campeona, una madre soltera que sobrevivió a la pérdida y la única que se atrevía a desafiar la arrogancia de la élite. Confundieron su silencio con debilidad, confundieron su delantal con su destino. Hasta que subió al tatami, no para ganar, sino para existir como ser humano en su plenitud. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las gruesas ramas en La Moraleja, uno de los barrios más ricos y exclusivos de Madrid. Allí se erguía la imponente mansión de los Villar, un monumento de columnas blancas y ventanas espejadas, donde el silencio era norma y el poder fluía con naturalidad. Dentro, los pasos de Carmen López resonaban suavemente en el mármol impecable de la gran entrada, vestida con su uniforme azul oscuro y un delantal blanco perfectamente planchado. Se arrodilló con delicadeza para limpiar la última sección del suelo, frotando con precisión. Sus manos estaban callosas, pero sus movimientos eran firmes y gráciles, como si hubiera dominado su propio cansancio. Su piel morena brillaba bajo la luz matutina que se colaba por las altas ventanas. Su moño apretado mantenía sus rizos naturales en su lugar, resaltando sus rasgos faciales fuertes. Había dignidad en cada uno de sus gestos, incluso en los más silenciosos. Afuera, en el jardín perfectamente simétrico, Blanca Villar, la hija menor de la casa, lanzaba golpes feroces a un muñeco de entrenamiento de jiu-jitsu. Blanca era una joven de belleza fría, con largo cabello rubio atado en una coleta, rostro anguloso y ojos azules siempre entrecerrados, como si mirara al mundo con desconfianza. Llevaba un ji blanco personalizado con su nombre bordado en oro. Con cada llave de brazo, reía con arrogancia, como reafirmándose a sí misma que nada ni nadie podía derrotarla. Más rápido. Blanca, dijo su instructor, un hombre paciente de cabello canoso. Nadie tendrá oportunidad, respondió ella sin mirarlo. Ni aquí, ni en ningún lado. Dentro, Carmen podía oír los sonidos provenientes del jardín. No con miedo, sino con un toque de incomodidad. Sabía exactamente qué significaba esa energía. Arrogancia disfrazada de disciplina. Mientras terminaba de limpiar el pasillo principal, oyó abrirse la puerta de entrada. Un chofer uniformado entró llevando 2 maletas elegantes. Justo detrás caminaba Eduardo Villar. Eduardo era el hijo mayor de la familia. Alto, atlético y de aspecto sereno. Vestía vaqueros oscuros, botas de cuero y una camisa de lino beige con las mangas remangadas. Sus ojos verdes eran tranquilos y su cabello castaño claro, ligeramente despeinado. No parecía alguien que perteneciera a ese mundo de mármol y silencio, y en muchos aspectos nunca lo había hecho. Caminaba despacio, absorbiendo la casa como si cada habitación guardara viejos recuerdos, algunos buenos, otros no. Al doblar por el pasillo, su mirada se cruzó con la de Carmen. Él era rato, ella estaba de pie sosteniendo un cubo de agua, con el trapo de limpieza aún en la mano. Por un momento, el tiempo pareció dudar. Sus ojos escanearon su rostro, no con superioridad, sino con atención. Ella apartó la vista instintivamente, pero había algo allí, una energía inesperada, un reconocimiento silencioso. «Lo siento», dijo él educadamente, haciéndose a un lado para dejarla pasar. Ella respondió con un leve asentimiento, ojos bajos, pero su corazón latía acelerado. Eduardo la observó más tiempo del que probablemente debería. En la sala de estar, la ama de llaves se acercó. «Señor Eduardo, su madre aún descansa en su habitación». «¿Almorzarán con nosotros?» «Sí», respondió él, aún mirando en la dirección por la que Carmen se había ido. «Me quedaré unos días». Más tarde, Carmen pasó discretamente por la cocina y lo vio riendo con la cocinera, preguntando por la salsa de melocotón que siempre preparaba cuando era niño, ahora adaptada con un toque de jamón ibérico
para darle un sabor local. No parecía el tipo de hombre que juzgaba a los demás por su trabajo. Y para ella, eso era raro. Pero lo que Carmen no sabía aún era que este inocente reencuentro sería el inicio de algo mucho mayor. Algo que cambiaría su vida y la de toda la familia Villar. Esa misma tarde, el aroma a pan de maíz fresco se extendía por la amplia cocina de la mansión Villar, mezclado con el sutil olor a chorizo ahumado que la cocinera añadía para un toque español. El sol proyectaba una luz dorada a través de las finas cortinas, y el personal de la casa se movía en silencio, preparando la cena de la familia. Carmen, con las mangas arremangadas hasta los codos, lavaba con calma un juego de copas de cristal en el fregadero de piedra jabonosa. Sus movimientos eran precisos, pero su mente seguía reviviendo ese breve momento que había tenido con Eduardo en el pasillo. No era del tipo que se distraía con miradas. La habían mirado demasiadas veces antes, casi siempre con juicio. Pero la mirada de Eduardo no era de alguien que la viera como invisible. Blanca entró en la cocina como quien nunca necesita pedir permiso en ningún lugar. Llevaba ropa de entrenamiento, leggings negros ajustados y una sudadera gris con el nombre del gimnasio bordado en el pecho. Su cabello rubio estaba suelto, aún húmedo de la ducha. Tenía el teléfono en la mano, pero sus ojos estaban fijos en algo más, o mejor dicho, en alguien. Blanca observó por un momento cómo Eduardo charlaba con la cocinera, riendo suavemente, relajado como si ese lugar fuera un refugio seguro. Luego, sus ojos se entrecerraron ligeramente al verlo mirando hacia Carmen, quien seguía trabajando, fingiendo no notar nada. Qué gracioso como algunas personas olvidan de dónde vienen solo porque alguien las nota, dijo Blanca, con una sonrisa fría curvándose en la comisura de su boca mientras se acercaba lentamente al mostrador. La habitación se congeló por un segundo. La cocinera, un limpiador, y hasta Eduardo, que acababa de entrar con un vaso de agua en la mano, se volvieron hacia ella. Carmen se mantuvo compuesta. Secó con calma la última copa antes de responder. Su voz firme. No he olvidado de dónde vengo, señorita Blanca. Eso es exactamente por lo que sé dónde estoy parada. La sonrisa de Blanca vaciló por un segundo, pero se recuperó rápidamente. Soltó una risa seca y continuó. Claro. Solo me parece interesante cómo algunos del personal han estado tan distraídos últimamente. Sabes, a veces mirar demasiado hacia arriba puede darte dolor de cuello. A veces mirar hacia arriba es la única forma de recordar que existe el cielo, respondió Carmen con gracia. Eduardo no pudo soportar más el espectáculo. Intervino, su voz calmada pero firme. Blanca, ¿cuál es tu problema? Ella se volvió hacia él, sorprendida, como si no esperara ser confrontada. ¿Mi problema? Solo estaba hablando. No es mi culpa si algunas personas se sienten amenazadas por palabras. No estabas hablando, replicó Eduardo, avanzando. Estabas atacando. ¿Y por qué? Porque alguien se atrevió a existir a tu lado sin inclinarse. El silencio cayó como una niebla pesada. Blanca soltó una risa sarcástica, pero sus ojos temblaban. No seas dramático, Eduardo. Siempre has sido demasiado sensible. Tal vez, dijo él, mirándola fijamente. Pero al menos todavía sé qué es el respeto. Blanca salió de la cocina con pasos pesados, fingiendo no importarle, pero la tensión en su mandíbula la delataba. Carmen se quedó inmóvil por unos segundos. Su corazón latía fuerte, no por humillación, sino por estar expuesta. Nunca le había gustado ser el centro de nada. Eduardo se acercó lentamente. Lo siento por ella, dijo en voz baja. No es la primera vez que alguien me habla así, respondió Carmen sin mirarlo. Pero es la primera vez que alguien habla por mí. Él se quedó en silencio, absorbiendo el peso de sus palabras. Afuera, las nubes comenzaban a formarse. El cielo, antes dorado, ahora se volvía gris, como si presintiera que algo mayor se acercaba. Pero dentro de Carmen, algo ya había empezado a cambiar. Esa casa, antes hecha de paredes frías y órdenes silenciosas,
comenzaba a mostrar grietas. Y a través de esas grietas entraba la luz. Al día siguiente amaneció pesado, como si el cielo cargara la misma tensión que persistía dentro de la mansión billar. El ambiente entre el personal era más contenido, e incluso Blanca evitaba caminar por los pasillos. Eduardo, por otro lado, permanecía callado, observando todo más de cerca que de costumbre. Después de terminar sus tareas en la planta baja, Carmen recibió una nueva orden: limpiar la antigua sala de trofeos de la familia, un espacio poco usado escondido detrás de la biblioteca principal. La puerta crujió al abrirse, revelando estanterías cubiertas de polvo, placas doradas enmarcadas y estatuillas brillantes dispuestas con meticulosa vanidad. Entró con su cubo y respiró hondo. El olor era a madera envejecida y nostalgia, con un leve aroma a incienso de las fiestas pasadas. Limpió los muebles con cuidado hasta que algo en el estante trasero llamó su atención. Una foto enmarcada de una Blanca más joven, sonriendo con un cinturón negro alrededor de la cintura y una medalla colgando del cuello. A su lado estaba Jorge Villar, su padre, mostrando un orgullo casi teatral. Carmen levantó el marco en sus manos, y por un momento, sus propios fantasmas surgieron a la superficie. Su mirada se endureció, no por ira, sino por recuerdo. 10 años, murmuró para sí misma, y nadie lo supo nunca. En esa misma foto donde Blanca exhibía medallas, Carmen vio una parte de sí misma que había estado enterrada por mucho tiempo. Ella también había entrenado jiu-jitsu durante una década. Comenzó a los 13 años en el sótano de una iglesia comunitaria en un barrio humilde de Madrid. Influenciada por las tradiciones de lucha que llegaban de Brasil a través de inmigrantes. Era lo que la mantenía viva cuando su mundo se derrumbaba. Nunca tuvo un gi personalizado ni una medalla de oro. Pero tenía técnica, tenía fuerza, tenía algo que nadie en esa casa sabía que existía. Sonrió con ironía, una sonrisa corta y melancólica, recordando las ferias locales donde competía en secreto. Más tarde ese día, hacia el atardecer, Carmen aprovechó un descanso entre tareas y se sentó sola en el patio trasero, bajo un viejo olivo de ramas torcidas. Se quitó los zapatos y descansó los pies en la hierba, respirando profundamente. Cerró los ojos por un momento, como alguien intentando calmar una tormenta interna. ¿Te gusta el silencio? La voz de Eduardo la sacó de su trance. Venía desde atrás, sosteniendo una taza de té, vestido con una camisa ligera y pantalones de lino. Había algo en él, en ese momento. Tal vez la forma respetuosa en que se acercó sin invadir, lo que hizo que ella no se levantara de inmediato. A veces el silencio es el único lugar donde puedes oírte a ti misma, respondió ella sin volverse. Él se sentó a una distancia respetuosa, apoyando los brazos en las rodillas. Te vi en la sala de trofeos hoy. ¿Estabas mirando a Blanca? Carmen respiró hondo antes de responder. Estaba recordando. ¿Recordando qué? ¿Quién solía ser? ¿O qué sigo siendo, aunque nadie lo sepa? Eduardo se quedó en silencio, escuchando atentamente. Entrené jiu-jitsu durante 10 años, dijo ella, voz baja pero firme, no porque quisiera ser campeona. Era el único lugar donde el mundo dejaba de doler. Luego le contó con pocas palabras, pero profunda emoción, sobre cómo perdió a su pareja en un robo mal explicado, cómo quedó sola con una hija pequeña, sobre las noches que pasaba limpiando escaleras de día y entrenando de noche para no desmoronarse. Inspirada en las historias de luchadores brasileños que llegaban a España, no soy solo la mujer que limpia los suelos en esta casa, señor Eduardo. Y no quiero piedad. Solo quiero respeto. Él la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Hablas como alguien que ha luchado más fuera del tatami que en él. Ella lo miró por primera vez sin desviar la vista. Porque es verdad. El silencio entre ellos había cambiado. Ahora era más pesado, lleno de algo nuevo. Ya no era solo un intercambio de palabras. Era el inicio de un intercambio de verdades.
Eduardo dio una pequeña sonrisa, nacida de respeto genuino. Me encantaría verte pelear algún día. Tal vez algún día lo hagas, respondió Carmen, poniéndose de pie y recogiendo sus zapatos. Pero las verdaderas peleas en esta casa no ocurren en el ring. Mientras se alejaba, Eduardo la observó como alguien que ve un mundo que había sido invisible hasta ahora. Y por primera vez, no vio a una empleada, vio a una mujer. Y supo en ese momento que nunca la vería de otra manera. Esa noche, la mansión Villar estaba más iluminada de lo habitual. La cena tradicional del sábado, usualmente reservada para la familia, ahora incluía invitados, inversores de larga data, 2 políticos locales y un famoso entrenador de jiu-jitsu que Blanca ansiaba impresionar, con toques de flamenco en la música de fondo, para ambientar la velada española. La larga mesa estaba cubierta con un mantel de lino blanco y vajilla francesa reluciente. En el centro, un arreglo floral lujoso competía por atención con las copas de cristal que tintineaban durante conversaciones educadas y risas fingidas. Carmen se movía por la habitación discretamente, sirviendo vino con postura impecable. Llevaba el uniforme más formal del personal, una blusa blanca con puños ajustados, pantalones negros planchados y un moño apretado en la cabeza. Sus ojos rara vez se apartaban de sus deberes, pero notaba todo, incluyendo las miradas cada vez más agitadas de Blanca, ante la facilidad con que Eduardo interactuaba con Carmen, con palabras amables, con sonrisas genuinas. Era un malestar que Blanca no podía nombrar del todo, pero sabía que quería que desapareciera. Después del postre, mientras la conversación viraba a logros atléticos y medallas internacionales, Blanca habló con una sonrisa goteando veneno. Qué curioso. Hoy descubrí que una de nuestras empleadas aquí también tiene algo de experiencia en jiu-jitsu, dijo, aún sosteniendo su tenedor, como si hablara del clima. Imagínense, 10 años de entrenamiento, y nadie lo sabía. La conversación se pausó por un segundo. Los invitados se miraron, inseguros si era una broma o un cumplido. Carmen permaneció cerca de la chimenea, arreglando las copas vacías en una bandeja de plata. Sus hombros se mantuvieron firmes, pero el aire a su alrededor parecía suspendido. Blanca se inclinó hacia adelante, ojos fijos en Carmen. Carmen, ¿es verdad? ¿O solo lo aprendiste viendo videos en YouTube? Algunos invitados rieron, otros simplemente apartaron la vista, avergonzados. Eduardo se enderezó en su silla, mandíbula tensa. Carmen colocó la bandeja en el aparador y se volvió con calma. Sus ojos se encontraron con los de Blanca sin prisa. Es verdad, dijo, voz clara. Lo aprendí de la manera dura, pero lo aprendí. Entonces, ¿por qué nunca has competido? Desafió Blanca, como si eso lo invalidara todo. 10 años sin ningún trofeo. ¡Qué desperdicio! Carmen dio una pequeña sonrisa. Una de esas sonrisas que no vienen de la boca, sino del alma. Algunos trofeos los llevamos por dentro. La habitación cayó en silencio completo. Blanca levantó una ceja y con tono de burla levantó su copa. Bueno, si tienes el valor, ¿qué tal un combate amistoso aquí mismo? Solo por diversión, por supuesto. Veamos si tu teoría funciona en la práctica. El ambiente osciló entre risas nerviosas y shock. Eduardo miró a su hermana con incredulidad. Su madre, ahora más frágil, tosió en el fondo, claramente incómoda con cómo se desarrollaban las cosas. Carmen no se movió. Simplemente cruzó los brazos con gentileza y respondió con una calma que dolía más que cualquier grito. Ten cuidado con lo que deseas, porque a veces lo obtienes. Blanca siguió sonriendo, pero sus ojos ardían por dentro. Sabía, aunque no lo admitiera, que Carmen no era como las demás, y que tal vez había ido demasiado lejos. Entonces está decidido, dijo, levantando su copa como sellando un acuerdo. Domingo, a media tarde, un combate ligero, nada serio, para ti tal vez, respondió Carmen, recogiendo la bandeja de copas y saliendo de la habitación con la cabeza en alto.
Eduardo se quedó sentado, pero sus ojos fijos en nada. Sabía que esto no era solo provocación. Era un intento calculado y cruel de humillación pública. Y también sabía que Carmen no era el tipo de mujer que se dejaba derribar sin pelear. Arriba, mientras las luces se atenuaban lentamente, Blanca observaba el jardín desde la ventana de su habitación. Afuera, el viento soplaba fuerte, agitando los altos árboles, como si pudiera sentir la tormenta que estaba por comenzar. A la mañana siguiente, la mansión aún dormía, cuando Eduardo bajó las escaleras en silencio, vistiendo una camiseta simple y pantalones de chándal oscuros. Su rostro cargaba un peso que no podía explicar del todo, como si algo dentro de él hubiera despertado con el sol. Pasó por el comedor donde aún quedaban rastros de la cena de la noche anterior. Copas torcidas, servilletas olvidadas. Todo parecía igual, pero nada lo era. Caminó por el pasillo hacia la parte trasera de la casa y salió al jardín donde la hierba aún estaba húmeda por el rocío. Carmen estaba allí, arrodillada cerca del cobertizo lateral, organizando suministros de limpieza en una caja. Llevaba guantes amarillos, su cabello atado en un moño simple. Su rostro era sereno, pero había una fuerza tranquila en su postura, como si su cuerpo ya estuviera preparado para lo que venía. Eduardo se detuvo a unos metros, observándola por unos segundos antes de hablar. «No tienes que hacer esto». Ella levantó la vista lentamente, no sorprendida, como si lo esperara. «Buenos días», dijo con una ligera sonrisa. «Pensé que todos aún dormían». «Me desperté con la cabeza dando vueltas», respondió él, acercándose. No dejaba de pensar en lo que pasó anoche, en lo que hizo Blanca. Eso no fue justo. Carmen se quitó los guantes y se puso de pie, limpiándose las manos en el trapo de su cintura. La justicia no es algo que espere. Es algo que he aprendido a llevar conmigo, incluso cuando nadie más lo hace. ¿Vas a aceptar su desafío?, preguntó él más directamente ahora. Ella respiró hondo. Sus ojos oscuros se encontraron con los suyos con calma. «No estoy peleando contra Blanca», dijo, voz firme. «Estoy peleando contra lo que ella representa. Arrogancia, privilegio heredado, la idea de que algunos nacen para gobernar y otros para inclinarse. Eso me ha seguido desde que tengo memoria. Y anoche lo desafió todo en público». Eduardo se quedó en silencio. Había un nudo en su garganta. La mujer frente a él no era solo valiente. Era alguien que había sobrevivido batallas que él nunca podría imaginar. «Eres la persona más fuerte que he conocido», murmuró él, ojos vidriosos. «Y ni siquiera sé bien tu apellido». Carmen sonrió levemente, aunque sus ojos también estaban empañados. «López». Carmen López, nacida en el sur de Madrid, hija de una limpiadora, madre soltera, cinturón morado en jiu-jitsu, pero invisible en cualquier habitación donde se sienta el poder. Y aún así, aquí estoy. El silencio entre ellos se profundizó. Eduardo dio un paso más cerca. Ella no retrocedió. «No sé qué me está pasando», dijo casi en un susurro. «Pero cuando estoy cerca de ti, todo se siente más claro». Antes de pensar demasiado, Eduardo la tomó gentilmente del brazo y la besó. Fue un beso impulsivo, cálido, tenso y lleno de verdad. Carmen le correspondió el beso, pero solo por un segundo. Luego se apartó, ojos abiertos de par en par. Ambos quedaron sin aliento, aturdidos por su propia audacia. «Lo siento», dijo él confundido. «No», respondió ella, negando con la cabeza. «No te disculpes. Solo no lo esperaba». Se miraron por otro momento, sin palabras. Algo había nacido allí en medio de lo inesperado, algo que ni el miedo podía borrar. Mientras tanto, arriba en la mansión, Blanca revisaba los archivos del personal en su tablet. Sentía que había algo más detrás de la confianza de Carmen, algo que la molestaba desde la noche anterior. Cuando tecleó el nombre completo de Carmen en la base de datos y leyó la información de una antigua solicitud de empleo,
Sus ojos se abrieron de par en par. Había certificados escaneados, fotos de competiciones, trofeos escolares y una copia de un periódico comunitario de 2013. Carmen López gana torneo regional y conmueve al público, dedicando la victoria a su hija pequeña. Blanca apretó la tablet con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Lo que había empezado como desprecio se convirtió en miedo, y ese miedo en rabia. No podía aceptar que la mujer que limpiaba los rincones de su casa fuera una amenaza real para su reputación, y menos aún, que estuviera ganando la atención de su propio hermano. Su reflejo apareció en el espejo a su lado, y por primera vez, Blanca no vio superioridad en su rostro. Vio desesperación. El domingo llegó con cielos despejados, sol brillante, y una brisa suave que agitaba las hojas de los antiguos olivos de La Moraleja. Pero dentro de la mansión Villar, el ánimo estaba lejos de ser pacífico. El patio trasero se había transformado en un ring improvisado, rodeado de sillas elegantes e invitados curiosos. El césped perfectamente cortado ahora sostenía un tatami colocado específicamente para el duelo amistoso, como Blanca había anunciado con sorna. Pero para Carmen, no había nada amistoso en esa tarde. Entre los invitados, había rostros conocidos de la élite local, empresarios, atletas, políticos y miembros de la alta sociedad sorbiendo cava como si asistieran a un teatro veraniego, sonrisas fingidas, apuestas ocultas, susurros maliciosos. La pelea entre la señora de la casa y la sirvienta ya era tema viral incluso antes de empezar, con rumores circulando en redes sociales españolas. Eduardo observaba desde la distancia, cerca de la entrada lateral, brazos cruzados y mandíbula tensa. Llevaba una camisa blanca abierta en el cuello, ojos fijos en el tatami. Cuando vio a Carmen aparecer entre los árboles, su corazón latió fuerte. Vestía pantalones negros simples y una camiseta blanca ajustada. Iba descalza. No había logos, ni uniforme oficial, ni medallas visibles de su pasado. Pero sus pasos eran firmes y silenciosos, y su mirada era puro acero. Blanca entró minutos después, su cinturón negro atado perfectamente y un gui personalizado con su nombre cosido en oro. Caminaba como alguien que ya había ganado, saludando a los invitados con confianza ensayada. «Hagamos esto rápido», dijo al acercarse a Carmen. «No quiero llegar tarde a la cena». «No te preocupes, no tomará mucho», respondió Carmen con calma. El anunciador señaló el inicio del combate. El sonido se desvaneció, y el mundo pareció suspendido por un momento. Las dos mujeres se saludaron con un gesto mínimo, y entonces comenzó. En los primeros segundos, Blanca avanzó con agilidad y técnica. Intentó un derribo lateral, logró controlar el torso de Carmen y hábilmente bloqueó su brazo. Los invitados aplaudieron, convencidos de que sería una victoria rápida. Eduardo se inclinó hacia adelante, preocupado. Pero Carmen no peleaba como alguien que quería ganar. Peleaba como alguien que ya había sobrevivido. Con calma quirúrgica, ajustó sus caderas, giró su cuerpo y ejecutó un giro rápido que incluso sorprendió a Blanca. Escapó de la llave y en un movimiento preciso atrapó la pierna de Blanca con ambos brazos. Blanca intentó reaccionar, pero su centro de gravedad ya estaba perdido. El silencio cayó sobre el jardín. Con un movimiento firme, Carmen la derribó. Sin fuerza bruta, sin violencia, solo control. Blanca golpeó el tatami, sin aliento, ojos atónitos. Intentó escapar, pero Carmen con una llave de brazo invertida la mantuvo inmovilizada. Luego, con su rostro cerca del de Blanca, murmuró: «Querías exponerme. Ahora mira quién está expuesta». Blanca golpeó el tatami, señalando rendición. Humillada. Por unos segundos, nadie reaccionó. Luego el aplauso inesperado. Comenzó tímidamente de uno o dos invitados. Luego otros se unieron. No era aplauso por el espectáculo. Era por la sorpresa, por la dignidad de alguien que nadie esperaba ver allí.
Carmen se puso de pie, respirando estable, y extendió una mano a Blanca. La hija del magnate la miró con rabia silenciosa y apartó el rostro. Eduardo no pudo contener su emoción. Sus ojos se humedecieron, su pecho conflictuado. Nunca había estado tan orgulloso de nadie. Nunca había sentido tan fuerte que frente a él estaba una mujer que cambiaría su vida. Carmen salió del tatami con pasos lentos. No sonrió. No levantó los brazos. No había peleado por aplausos. Peleó por respeto. Y por primera vez, fue escuchada. Desde el balcón superior, Jorge Villar observaba todo con una expresión indescifrable. Detrás de él, Blanca subía las escaleras sola, su cabello suelto y su orgullo hecho trizas. Pero la noche no había terminado, ni las consecuencias de lo que acababa de pasar. La noche cayó sobre La Moraleja, pero la mansión Villar estaba lejos de su quietud habitual. Después de la victoria inesperada de Carmen, los invitados se dispersaron en pequeños grupos por el jardín, discutiendo el combate con shock, admiración y, en algunos casos, puro malestar. Lo que se suponía era una broma elitista se había convertido en un espectáculo de revuelta, y la humillación cayó del lado equivocado. Blanca subió las escaleras con pasos pesados, su rostro aún marcado por el sudor y el orgullo herido. El gi, ahora desalineado, ya no simbolizaba control, sino la máscara rota de alguien que había perdido más que un combate. Carmen, mientras tanto, permaneció cerca del lateral de la casa, hablando brevemente con la ama de llaves y declinando gentilmente felicitaciones de 2 miembros del personal. Estaba a punto de entrar por la puerta trasera cuando oyó los pasos rápidos de Blanca regresando al jardín. «¡Así que eso era!», gritó Blanca, bajando las escaleras de nuevo con fuego en los ojos. No querías respeto, querías el nombre Villar. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Los invitados se callaron, sorprendidos por su tono. Carmen se volvió lentamente, inexpresiva. «No estoy segura de qué quieres decir», dijo, intentando mantener la calma. «Por supuesto que sí», disparó Blanca, riendo amargamente. «Seduciste a mi hermano, jugaste a la humilde, a la callada, y ahora quieres un asiento en la mesa. Eso es lo que haces, ¿no? Escalar socialmente, fingiendo ser víctima». Eduardo avanzó, su voz cortando el aire más fuerte de lo esperado. «Basta, Blanca». Ella se volvió, sorprendida, pero él no retrocedió. «¿Quieres hablar de manipulación, de apariencias? No ves a nadie más que tu propio reflejo». La multitud se tensó. Un silencio incómodo se apoderó del jardín. Desde que eras adolescente, todo tenía que girar alrededor de ti. Si alguien brilla, lo apagas. Si alguien ama, lo ridiculizas. Carmen no hizo nada más que ser ella misma, y eso te amenaza más que cualquier derrota. La mirada de Blanca osciló entre incredulidad y dolor. Jorge Villar, que había permanecido dentro de la casa hasta entonces, salió con expresión severa. Vio el caos e intentó contener la situación con un gesto discreto. «Blanca, Eduardo, por favor, este no es el momento». «No, papá», interrumpió Eduardo. «Ese momento pasó hace mucho, y mientras todos sigan fingiendo que nada está mal, ella seguirá pisoteando a gente que no puede defenderse». Carmen lo miró. Había emoción en su rostro, pero también algo más profundo. Determinación. «Está bien», dijo firmemente. «No necesito esto». Se volvió hacia la ama de llaves y habló con la misma dignidad que había mostrado en la pelea horas antes. «Terminaré mi turno mañana. Dejaré todo limpio, organizado y en paz. Pero después de eso, no volveré». Eduardo avanzó. «No tienes que irte por ella». Carmen lo miró con amabilidad, pero con firmeza. «No me voy por ella. Me voy porque no me quedaré en un lugar donde mi existencia necesite ser justificada». Se volvió y entró en la casa, dejando atrás un silencio que nadie se atrevió a romper. Blanca se quedó congelada por unos segundos, como si hubiera perdido el control de su propia actuación.
Cuando miró alrededor y vio los ojos juzgadores de los invitados, incluso de su padre, bajó la cabeza, derrotada por una verdad que ni su ego podía ocultar. Eduardo permaneció solo en el jardín, corazón dividido entre indignación y impotencia. No sabía cómo aún, pero haría lo que fuera para cambiar ese final, porque, por primera vez, no era la casa lo que importaba. Era quién se perdía cuando su puerta se cerraba. La noche pesaba sobre Madrid. Las luces de los barrios adinerados brillaban a lo lejos, pero Eduardo conducía en dirección opuesta, serpenteando por calles estrechas y colinas olvidadas por el tiempo. El GPS apenas funcionaba en esa zona, y no le importaba. Algo más fuerte lo guiaba, la certeza de que no podía dejarla ir sin decir lo que necesitaba decirse. El barrio donde vivía Carmen era simple pero lleno de vida. Niños jugaban en la acera, vecinos charlaban en los porches con vasos de tinto de verano en mano, y el olor a comida casera, como paella o tortilla de patatas, llenaba el aire. Eduardo caminó despacio, vistiendo una camisa de lino azul claro y pantalones suaves. Sintió ojos curiosos a su alrededor, pero no cambió de rumbo. Subió los 2 escalones de madera de la casa desgastada por el tiempo, con un tendedero en el patio lateral. En el porche, Carmen sentada en una vieja mecedora, una manta sobre las rodillas y un libro abierto en el regazo. A su lado, una niña de unos 8 años jugaba con muñecas hechas a mano con cabello trenzado de lana. Era su hija, con los mismos ojos grandes y expresivos, y la misma fuerza calmada que llevaba su madre. Carmen levantó la vista y lo vio. Por un segundo, no se movió. Luego cerró gentilmente el libro. «¿Cómo me encontraste?», preguntó, no enojada, solo sorprendida. «Me mostraste más de ti en 2 semanas, que toda mi familia en una vida», dijo Eduardo, acercándose. Necesitaba ver dónde nació esa fuerza. Carmen le hizo señas a su hija para que entrara, y la niña, obediente, le besó la mejilla y desapareció por la puerta mosquitera, dejándolos solos en el porche en silencio. «Deberías estar en la mansión», dijo ella, cruzando los brazos, «y tú deberías estar en algún lugar donde no tengas que explicarte a nadie», respondió él sin dudar. «No vine aquí por capricho, Carmen. Vine porque elegí. Elegí estar donde estás tú». Ella miró hacia abajo, luchando contra el impulso de creer. Eduardo dio un paso más cerca. «Nunca fuiste solo una empleada. Nunca invisible. Me enseñaste qué es el coraje, qué significa mantenerte firme sin perder el alma. Y no quiero esa casa más. No quiero esas fiestas, esas sonrisas falsas. Quiero este suelo, esta verdad». Carmen lo miró dividida entre cautela y deseo. «Eduardo, tengo una hija, tengo cuentas, no soy parte de tu mundo». «No quiero entrar en tu mundo», dijo él, voz cargada de emoción. «Quiero construir uno nuevo contigo». El silencio cayó como un velo suave. El viento agitó las hojas del árbol frente al porche. Sus ojos brillaron bajo la luz de la farola. «¿Estás seguro de esto?», susurró ella. Eduardo se acercó aún más, ahora a centímetros de su rostro. «Estoy seguro de ti». Esta vez, cuando la besó, ella no dudó. No se apartó. No retrocedió. Le correspondió el beso. Ojos cerrados. Alma abierta. Fue un beso profundo. No de pasión impulsiva, sino de 2 mundos encontrándose finalmente sin miedo. Al otro lado de la calle, una vecina observaba discretamente tras su cortina. Y por un momento, el amor conquistó el prejuicio. Los meses que siguieron cambiaron no solo vidas, sino convicciones. Eduardo, fiel a la decisión tomada en ese porche, renunció oficialmente a todos sus roles en el negocio familiar de los Villar. Rechazó bonos, abandonó posiciones y vendió el ático que heredaría en el centro de Madrid. En su lugar, eligió una casa adosada simple en el sur de la ciudad, a solo 2 cuadras de donde vivía Carmen con su hija. El traslado, que muchos pensaron temporal, resultó permanente.
Junto a Carmen, Eduardo fundó el Proyecto Raíces, una escuela de artes marciales para jóvenes en barrios desfavorecidos, ofreciendo clases gratuitas de jiu-jitsu, boxeo y autodefensa, incorporando elementos de capoeira para honrar influencias afrobrasileñas en la cultura española. El nombre surgió de una conversación entre ellos, sentados bajo el mismo árbol del porche, los árboles más fuertes, había dicho Carmen. No son los más altos, son los de raíces más profundas. El edificio para el proyecto era un taller de reparaciones abandonado. Con sus manos y sus corazones, lo renovaron. Pintaron las paredes, colocaron tatamis donados y colgaron en la entrada un letrero de madera tallada que decía: aquí, todos tienen derecho a defenderse, incluso de ser olvidados. Las clases comenzaron con 5 alumnos. En 3 meses, había más de 50. Niños, adolescentes, madres solteras, veteranos, personas que habían sido invisibles, finalmente vistas, y todos sabían quiénes eran los fundadores, no como ídolos distantes, sino como ejemplos vivos de resiliencia, celebrando con fiestas locales y tapas compartidas al final de cada sesión. Mientras tanto, lejos de allí, Blanca enfrentaba su propio proceso. Después del escándalo de la pelea, que se volvió viral con videos de su derrota humillante y las palabras de Carmen resonando en Internet, su imagen pública sufrió un golpe. Marcas cancelaron contratos, gimnasios dejaron de invitarla a hablar, y hasta compañeros de entrenamiento se alejaron. Pasó semanas encerrada en la mansión familiar, evitando espejos e ignorando su teléfono hasta que un día, cruzando un pasillo y viendo una vieja foto de Echeyeyu y Eduardo sonriendo juntos de niños, algo dentro de ella se rompió. La semana siguiente, Blanca comenzó terapia. Al principio, estaba callada, decía poco, pero poco a poco, las palabras atascadas empezaron a salir. El terapeuta escuchó pacientemente, y cuando Blanca finalmente dijo: me convertí en la mujer que más temía, la que finge fuerza para ocultar miedo, fue como aprender a respirar de nuevo. No era redención aún, pero era un inicio. Una mañana, sola en la cocina de la mansión, Blanca encendió la TV y vio un segmento de noticias sobre el Proyecto Raíces. Mostraba a Carmen en el centro del tatami rodeada de niños sonrientes, y a su lado Eduardo con una camiseta blanca sosteniendo un cinturón marrón, recién otorgado a un alumno. El periodista preguntó: ¿qué es lo más conmovedor de este proyecto para ti? Eduardo respondió, mirando a Carmen: ver a alguien levantarse después de ser empujado hacia abajo por años. Eso lo cambia todo. Blanca apagó la TV, ojos vidriosos. Por primera vez, no con ira, solo silencio. La inauguración oficial del Proyecto Raíces llegó con cielos claros, banderas coloridas colgadas de pared a pared en el gimnasio renovado, y un escenario improvisado de cajones de madera y alfombras viejas. Los residentes del barrio llegaban poco a poco, algunos curiosos, otros familiares. Alumnos en uniformes simples, cinturones atados con orgullo alrededor de la cintura. Niños corrían, familias tomaban fotos, no era lujoso, pero irradiaba dignidad, con música de guitarra española, sonando de fondo para celebrar la cultura local. Carmen, vistiendo una camiseta blanca con el nombre del proyecto en el pecho, y pantalones de entrenamiento negros, ajustaba los últimos detalles en el micrófono, mientras Eduardo ayudaba a voluntarios a arreglar sillas para los invitados. ¿Estás segura de que quieres hablar?, preguntó él, pasándole un vaso de agua. Ella tomó el vaso, sonrió gentilmente, y dijo: hablar no es la parte dura. La dura fue pasar años tragándome todo lo que quería decir. Eduardo le tomó la mano por un momento. Entonces, hoy hablas por todos los que aún no pueden. Se miraron por unos segundos. Era más que conexión. Era la fuerza de dos mundos que se habían elegido mutuamente. A las 5 p.m., el público se acomodó. Los aplausos se apagaron cuando Carmen subió al pequeño escenario. Respiró hondo. El micrófono crujió ligeramente antes de callar, como si el universo pidiera atención. Buenas tardes a todos, comenzó. Su voz firme, pero suave. Gracias por estar aquí.
Hoy no es solo la apertura de un espacio físico, es el inicio de un lugar donde muchos de nosotros, por primera vez, seremos vistos como completos. El público escuchó en silencio. Eduardo, en primera fila, la observaba con ojos llorosos. La pelea más dura que he enfrentado, continuó. No fue contra otra persona, fue contra un sistema que repite cada día que algunas vidas importan más que otras, que algunas historias merecen ser oídas y otras no. Hizo una pausa. La emoción amenazaba su voz, pero respiró y siguió. La pelea más dura no es en el tatami, es la que nadie ve, contra el silencio, contra el prejuicio, contra la creencia de que algunas personas no pertenecen a ciertos lugares, pero sí pertenecemos. Siempre lo hemos hecho. En ese momento, Eduardo se unió a ella en el escenario y silenciosamente le tomó la mano. El público dio una ovación de pie. No el aplauso entusiasta de un show, sino la reverencia de presenciar algo real. Entre los presentes, casi oculta en la fila trasera, Blanca se sentó en silencio. Llevaba ropa simple, jeans, una camiseta oscura, cabello suelto, sin maquillaje, sin postura de superioridad, solo ojos atentos, y por primera vez, sin desprecio, solo silencio. No había anunciado su visita. Llegó sola, se sentó discretamente y se quedó. Observó todo con un rostro que mezclaba incomodidad, culpa y, sobre todo, algo nuevo, humildad. Cuando los aplausos se desvanecieron, Carmen bajó del escenario. Caminó hacia los alumnos, abrazó niños, saludó vecinos. Fue abrazada como una de ellos, no por encima, sino al lado. Blanca permaneció sentada por unos minutos. Luego se levantó, y sin llamar la atención, salió del gimnasio. Pero al pasar por un pequeño mostrador de madera donde había un vaso, el mismo tipo que Carmen solía servir en la mansión billar, se detuvo, lo miró por unos segundos, y en un gesto simple colocó una pequeña donación en el sobre a su lado. Era simbólico, pero por primera vez, Blanca hizo algo no para ser vista. Lo hizo porque finalmente estaba aprendiendo a ver. Dentro, Eduardo y Carmen se abrazaron entre risas y sonrisas agradecidas. El proyecto había comenzado, también su historia. Pero lo que más importaba era que ahora ya no tenían que ocultar quiénes eran. Y el vaso que una vez servía, solo silencio, ahora estaba lleno de verdad. Así que, ¿qué te pareció esta historia? Me encantaría oír tu opinión. Deja un comentario con una puntuación de 0 a 10, diciéndome cuánto te conmovió esta historia. Me ayuda mucho a entender qué relatos tocan realmente tu corazón. Si te gustó, dale like a este video, compártelo con alguien que también ama historias profundas, y suscríbete al canal para no perderte las próximas. Y antes de irte, espera solo un segundo más. Elegí otra historia poderosa que te conmoverá aún más, y te mostrará que a veces todo lo que se necesita para hacer posible lo imposible es coraje. Nos vemos allí.